Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, la enseñanza en esta mañana titula: en Cristo estamos completos. ¿Usted está completo? Está en Cristo. Amén. Eso es lo que acabamos de leer. Bueno, hace algunos días en una escuela dominical estaba enseñando con el tema "No descuides la doctrina", y estábamos mirando algunos conceptos y filosofías que hay en el mundo que muestran como evangelio, pero algunos son algunas religiones y algunas sectas. No es lo mismo religión que secta, y predican, pero no tienen la doctrina de Cristo. Esta mañana vamos a ocupar de hablar del principal y único actor de la doctrina, y es del Señor Jesucristo. Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses y los está alertando. Recuerde que Pablo escribió todas esas cartas porque eran misivas que él enviaba a las diferentes iglesias. De pronto se daba cuenta de algunas situaciones que se estaban presentando en las diferentes iglesias. Entonces él llegaba y hacía sus cartas para animarlos, para exhortarlos, para alertarlos de las situaciones que se estaban presentando. Y les alerta sobre estas doctrinas que no tienen peso, pues hablan de todo menos de Jesucristo. El que tiene la doctrina de Cristo y la practica está completo. El que no, le hace falta un pedazo. Amén. Entonces Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando hablamos de esas huecas sutilezas, es falto a la verdad, algo que no tiene exactitud, algo que no tiene peso, no tiene validez. La afirmación de Pablo no desliga a tres deidades, ni muestra a tres personas distintas como muchos lo quieren hacer ver. ¿Ustedes han escuchado? Entonces, mira lo que dice el verso 9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Algunos nos tratan de huérfanos, ¿cierto? Le han dicho que usted es huérfano. Bueno, a otros nos dicen Jesús solos. ¿Se lo han dicho? Jesús solos.
Bueno, pero mire lo que dice Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 16, si me lo regalan en pantalla. E indiscutiblemente, ¿qué es indiscutiblemente? No tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Tiene peso? ¿Tiene relación? ¿Tiene relación este texto? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y Dios fue manifestado en carne. Bueno, alguno dirá esta mañana, quizás nos estarán escuchando en las redes sociales y dirá, no, es que eso lo dice Pablo. Bueno, entonces arranque esa hojita y la guarda, si no le sirve. Pero le voy a sustentar algo para que no diga que lo dice Pablo. Y puede ser que usted no le crea a Pablo, porque hay personas que dicen, usted se ha encontrado con personas que dicen, no, es que esos fueron hombres los que escribieron esa palabra, uno que va a saber, ¿cierto? Aunque la palabra lo sustenta, la palabra lo sustenta. Pero mire lo que dice, algunos textos de que no los dijo Pablo, sino que lo dijo el mismo autor, Jesucristo. ¿Sabe qué dijo él? Yo y el Padre, ¿cuántos? Uno somos. Ya vamos a ver. Jesús le dijo a los judíos, el que me ve, ¿a quién ve? Ve al que me envió. Y hay una conversación, ya les voy a decir las citas, y hay una conversación de Jesús con los apóstoles, que esa se encuentra en San Juan capítulo 14, versos 5 al 9, y especialmente a uno, a Tomás. Recuerda, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cuántos ven ahí? Así usted haga viscos, hermano, vamos a ver uno. Sí, porque es que a nosotros nos quieren mostrar tres deidades. En la tradición también los muestran. Entonces está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Hijo es el más jovencito. ¿Lo han visto? El Espíritu Santo es un señor barbado canoso y el otro es barbado barba negra. Entonces dice, está la Santísima Trinidad. Así lo muestran. Y otras religiones también discuten o muestran que hay tres dioses, pero la palabra está mostrando un solo Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de Jesucristo? Ya lo leímos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Apúntelo por ahí si algún trinitario lo coge y usted le muestra ese texto y le dice que se lo explique. Dígale que se lo explique. Y cuando las personas cuando ellos le explican a uno ese verso, ellos mismos están dando la razón. Y usted le pregunta, ¿qué significa eso? Y él le va a explicar. Ver a Jesús en su cuerpo es ver a Dios en su manifestación, en sus obras, en sus atributos. Hermano, no se disguste cuando le digan Jesús solo, huérfano. No se enoje por eso. El mismo Jesús se ganó un problema. ¿Ustedes sabían eso? Que Jesús se ganó un problema y lo iban a apedrear por las declaraciones cuando él dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Usted sabía eso? Se lo voy a recordar. San Juan capítulo 10, verso 22. Y mira el título que tiene en la Biblia. Mira el título que tiene en la Biblia.
¿Cómo dice la escritura ahí? Los judíos rechazan ¿a quién? A Jesús. Y ya se va a dar cuenta por qué. Mire, ya estamos en San Juan 10:22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y qué dice el verso 30? Yo y el Padre somos, uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos estamos viendo ahí? Entonces los judíos, porque anteriormente le iban a apedrear porque había dado unas declaraciones iguales, usted lee más arriba. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué le iban a apedrear? Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cómo los tenía? Tenía locos. Los tenía locos. Bueno, por algo escribió Pablo, por algo escribió Pedro, por alguna razón lo escribió. Y Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, cread las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús. A mí me parece que lo dijo fue Jesús. ¿Dónde dice la escritura: yo soy la segunda persona de la deidad o de la Trinidad? ¿Dónde dice la escritura el Padre la primera persona? No, está diciendo yo y el Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Esa es la manifestación más grande, la revelación más grande que nosotros tenemos de Jesucristo. Amado hermano, no se deje turbar, no se deje enredar. Usted no necesita conocerse toda la escritura para reconocer que Jesucristo es Dios. Usted no necesita, no es que hermano, es que yo estoy como confundido, es que a mí me mostraron, a mí me dijeron. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren, mis amados hermanos, ¿dónde comenzó la revelación del nombre de Jesús? En Isaías. Pero ¿dónde se manifestó esa revelación? Vamos a mirar Mateo capítulo 1 verso 18. ¿Por qué le pusieron por nombre Jesús? ¿Por qué no se llamó Carlitos? ¿Por qué no se llamó Freddy? Bueno, ese nombre no aguanta. ¿Por qué no se llamó Mateito? ¿Por qué no se llamó Juanito? Vamos a mirar por qué se llamó Jesús. ¿Usted no se ha preguntado eso? Jesús, no, pues que Alberto o Carlos, eso da como más, o no sé qué nombre le gustará a usted, el que le puso a su hijo o el que le pusieron a usted le gusta más. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 1 verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de tener relaciones sexuales, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo, para que tenga en cuenta eso, que Jesús no es hijo de José, porque María concibió del Espíritu Santo. José, su marido, José sí es esposo de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mi amado hermano, usted llega a la casa y en la primera, no, en la luna de miel, no, antes de la luna de miel le dice: mi amor, estoy en embarazo. ¿Usted qué hace? Felicitación, hasta luego. Pero mira lo que dice la palabra: como José era justo y no quería infamarla, entonces yo no sé cómo se aguantó, pero se aguantó. Entonces la dejó secretamente. Él se fue y dijo: uy, no, yo como la quería esta muchacha, ¿cómo me sale con esto? Y pasando él en esto, he aquí un ángel del Señor, menos mal un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Y entonces a José le cayó como: ay, qué descanso, qué descanso. Yo me imagino que María no se dio cuenta que José se había ido. Me imagino, pienso yo no estuve ahí. Y entonces dice: y esta María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: ¿quién le dijo al profeta Isaías? Fue el Señor: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es: ¿cómo así que Dios? Si se llama Jesús. Es que la traducción de Jesús es Dios con nosotros. Por eso esa manifestación de Jesús es el mismo Dios revelado y manifestado en carne. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Venga, mi amor, ya entendí. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese es el nombre. ¿Por qué Jesús? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Porque ese Jesús es el único que podía perdonar a su pueblo de los pecados. ¿Dónde está esa declaración? Isaías capítulo 9, verso 6. Mire, ahí es más contundente. Isaías 9:6. Es una profecía, pero dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre. ¿Y cómo se llamará ese nombre? Jesús: admirable, consejero, y como dice, Dios. Ese niño se va a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La manifestación de Dios en carne en el mundo tuvo un propósito declarado: dar a luz ese hijo y ponerle por nombre Jesús, es para que salvara al pueblo de sus pecados. Eso es grandioso, hermano. Por eso cuando usted le invocan el nombre de Jesús en la pila bautismal, por eso sus pecados son perdonados, porque el nombre de Jesús tiene poder, porque el nombre de Jesús tiene autoridad, porque el nombre de Jesús es por sobre todo nombre.
es por sobre todo nombre. Lo que pasó con esta manifestación grande tiene un sentido común en nuestras vidas. ¿Qué dice San Juan 3:16? Muchos lo conocen de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Pero las personas no quieren creer en Jesús. Las personas no quieren creer en Jesús. Yo les decía hace algunos días, en este momento hay religiones y sectas de todito. Predican de todo. A usted como le gusta, me gusta así, así le voy a predicar. Pero no predican que Jesucristo es Dios. No le dicen la verdad a las personas. No le dicen que se tiene que bautizar para el perdón de los pecados, porque esa es la fórmula de la salvación y está la fórmula del bautismo. ¿Cuál es la fórmula del bautismo? En el nombre de Jesús. Si aquí hay de pronto alguna visita o nos está viendo o escuchando, para que sus pecados le sean perdonados, uno de lo que tiene que pasar en su vida es que el nombre de Jesús sea invocado sobre usted. Y si no, lo dejaron medio. Por eso en Cristo estamos completos. No, es que el evangelio no es una charla, hermanos. No le pueden decir, venga usted, venga, acepte a Jesucristo como su único Salvador. Repita, perdón hermano, repita conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón, te entrego mi vida para ser salvo. Amén, listo, ya está perdonado. ¿Usted cree que ya fue perdonado? No, seguimos en las mismas. Seguimos en las mismas. Pero yo quiero hacer una pregunta y siempre la voy a hacer. Cuando usted fue bautizado, usted salió de la pila bautismal, ¿y cómo se sintió? Usted se sintió salvo, usted se sintió perdonado, usted se sintió que sobre su vida había pasado algo diferente. Bueno, ¿por qué? Porque fue invocado el nombre que puede perdonar pecados. Gloria al Señor, gloria al Señor. Algunas otras denominaciones quieren hacer sentir mal a Dios. Y otras tantas personas que no conocen el evangelio también le hacen mala fama. No, entonces si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué pasa esto? Entonces si Dios es tan bueno, y entonces ¿por qué permite? Entonces si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué no lo salva? Entonces si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué aquel es tan malo? Bueno, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo creo que aquí hay hermanos que hicieron solamente la primaria, pero saben la diferencia entre él y los, ¿cierto? Sí, porque si usted está aquí, usted le fue revelado el nombre y usted sabe que él es uno y los son varios, pero ahí está diciendo en el nombre, que es lo más importante que tenemos que saber. Ahora ya saben quién creer, ahora debe saber para qué creer. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué pasó ahí? Fueron expulsados de la gloria del Señor. Amén. Fueron echados. Entonces ahí tenemos un problema. Ahí hay un problema. ¿Qué vamos a hacer para que esas personas vuelvan a tener comunión con el Señor?
¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué necesitamos aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador? ¿Por qué el mundo está como está? Porque no creen en el Señor. No creen a cualquier cosa, pero no creen al Señor. Y mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso es lo que necesitan las personas. Y si hay amigos aquí, eso es lo que usted necesita. Usted necesita creer. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita bautizarse, pero no en títulos. Necesita bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y está listo. Ahí está la salvación manifiesta en usted. Bueno, y hay que seguir fieles en el Señor. Pedro predicó un contundente mensaje de salvación. ¿Y saben a quién presentó? Presentó a Jesús. Presentó a Jesús y también fue acusado por ello. Por eso, mi amado hermano, usted dice: yo vengo orando por mi familia que no quiere creer al evangelio, es que son muy duros. Yo tengo una vecina y vengo hablándole y es que no entiende. O quizás a usted ni le hablan, o quizás lo rechazan. Usted no se enoje, hermano, ni se ponga mal. Yo pienso que hay que seguirles hablando y también hay que orar por ellos para que el Señor les revele su palabra, les revele su nombre. Mire que Jesús lo iban a apedrear y ahora se metió en problemas Pedro. Capítulo 4, verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mire cómo estaba ahí rodeado Pedro. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Por qué lo estaban cuestionando? Hechos capítulo 3. Había un cojito que todos los días lo ponían en la puerta del templo de la Hermosa y lo podían a pedir limosna. Y como Pedro estaba lleno del poder de Dios, ¿usted sabe de dónde venía Pedro? Pedro venía del aposento alto. Le había acabado de predicar a una cantidad y se convirtieron 3,000. La unción que tenía Pedro, hermanos, era impresionante. Entonces Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y dice que se encontró a Pedro y entonces el que estaba ahí le dijo: Pedro, una monedita, una dracma o un denario, no sé cuánto le habrá pedido. Y entonces le dijo: hermano, vea, estoy pelado, no tengo nada, vea. Yo no sé si las túnicas tenían bolsillo, digamos que sí. Entonces le dijo: no, vea, hermano, no tengo nada, pero le voy a decir algo. Lo que tengo te doy. Yo le hago una pregunta, hermano: ¿usted qué tiene y a quién tiene? ¿Ah? ¿Usted qué tiene y a quién tiene? La gente está arruinada. La gente tiene problemas. La gente está enferma. La gente sí necesita plata, pero además de eso necesita conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Amén. Muchos de los que están aquí, cuando llegaron al evangelio no tenían plata. Cuando llegaron al evangelio no tenían sino una mudita de ropa. Muchas hermanas no venían al culto porque no tenían qué ponerse. Otros no tenían casa. Otros no tenían carro, otros no tenían moto. Y cuando llegaron aquí no les prometimos dinero, no les prometimos casa, no les prometimos nada que no fuera el evangelio. Pero la pregunta es: después de que usted se convirtió, ¿cómo es su vida?
¿No tiene usted una vida próspera? Ah, gloria al Señor. Hermana que no podía ir al culto porque no tenía que ponerse, hoy no sabe qué ponerse. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si usted viene a buscar plata, no, aquí no fue, no tenemos oro ni plata, lo que tenemos que doy. Levántate y ande, camine. ¿Para dónde? Para la pila bautismal y conozca al único y suficiente Salvador que se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, como Pedro venía de una fiesta, de la fiesta de Pentecostés, donde estaban los 120 reunidos, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, verso 8, capítulo 4 de Hechos, les dijo, mire la autoridad que tenía: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿qué problema haber ayudado a un enfermo? ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cuál nombre? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sigue Pedro con esa autoridad: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Estamos completos en Cristo? ¿Se siente huérfano? ¿Se siente huérfana? ¿Sabe quién es Dios? ¿Sabe quién es el Hijo? ¿Ha recibido el Espíritu Santo? Ahí está. Ahí está. ¿Se siente salvo? Yo me siento salvo. Si el Señor viniera hoy, ¿usted está convencido que se va? Gloria al Señor. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener, hermanos. Eso es lo que usted sabe. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Usted no necesita aprenderse la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No necesita eso. Usted que necesita hablar a las personas, a su familiar, al trinitario, a cualquier persona de cualquier denominación, lo que usted sabe. Lo que usted sabe. Usted se siente seguro de la salvación, entonces transmítale esa seguridad. Porque muy cuestionable, hermano, que uno esté asistiendo a una iglesia y que uno está como a la deriva. Que el Señor viene y pues vamos a ver si me toca a mí el ficho. Vamos a ver si alcanzo. No, llegué tarde. No, eso no es de llegar tarde. Hay gente que ha llegado tarde. Hay gente, no, tarde no, los tiempos de Dios son perfectos. Hay personas que las han bautizado de 90 años. Yo me recuerdo un anciano, tenía muchos años, estaba muy enfermo y lo bautizaron y a los 2 días se murió. Estaba listo ya, estaba listico. Gloria al Señor. Eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, miren, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender y comprender que qué fue lo que hizo Cristo para que nosotros tuviéramos esta salvación. Y para que usted valore la salvación, hermano, valore la salvación. Ame al Señor, ame su palabra, ame la iglesia, ame congregarse, busque la presencia de Dios. Es que lo que ha sido invocado en usted no es un juego, no es una charla.
Lo que usted tiene en su corazón es salvación. Usted sabe que es salvación. Usted sabe que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Bueno, usted dirá, no, yo no era tan malo ni era tan pecador. Yo nací en un hogar cristiano, pero igual estaba destituido de la gloria de Dios. Igualito como todos. Ahorita lo leímos. Entonces, mire, vamos a leer rápidamente 5 punticos. Voy a tratar de ser bien breve. Lo primero, la primera obra que Cristo hizo. Cristo se presentó en lugar nuestro. ¿Quién tenía que morir en la cruz? ¿Quién? No le dé miedo decirlo. Nosotros. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, ¿qué no hizo? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mire lo que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados, no los pecados de él, los pecados suyos y los míos, los de toda la humanidad. Y dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Sabe en qué condición estábamos ahí? ¿Por qué dice que fuimos sanados? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque nosotros solamente había hinchazón y podrida llaga. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, eso éramos nosotros. Usted dijo, no, pero no, yo olía rico físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Hay una versión, no le voy a decir qué significa, porque yo quiero que usted, o me pregunta después del culto, hay un momento donde dice que nosotros éramos como trapos de inmundicia. Imagínense cómo nos comparaban. No es el trapo con que usted limpia el pollo de fogón, no, es un trapo, busque que es un trapo de inmundicia. ¿Qué significa eso? Mire cómo éramos comparados. Pero usted, ¿cómo es hoy? Una nueva criatura. ¿Usted a qué huele hoy? ¿A Dolce Gabbana? No, no estoy hablando de eso. Nosotros olemos a Cristo. Usted huele a Cristo. Usted tiene el aroma de Cristo. Usted respira a Cristo. Es porque Cristo está en su vida y está en su corazón. Hoy somos nuevas criaturas. Por eso hemos sido lavados. Por eso hemos sido limpiados. Por eso hemos sido justificados. Segundo aspecto, Cristo removió nuestros pecados. Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan cultos limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, cada año, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la ley. Cada año el sacerdote tenía que ir a presentarse según el pecado del pueblo y tenía que entrar allí, y si estaba de buenas, pues las campanillas sonaban, y si estaba de mala, ¡pum!, allá cayó. Usted se imagina, nosotros cada año en las mismas, entraba el hermano Gabriel y ustedes allá pegados, ¿están sonando las campanas? Como que sí, porque solamente podía entrar el sacerdote. Digamos que el sacerdote es el pastor, el hermano Gabriel, y entra y todos allá, ¡ay, qué susto! ¡Ay, que el Señor se acepte eso! ¿Te imagina uno en esas, hermano? O según el pecado que nosotros tuviéramos, hacíamos un ofrecimiento, una tortolita, un pollino, y todo aquí lleno de animales. Señor, aquí te presento. No, mío, usted pecó mucho, usted necesitas un asno.
Sí. Entonces dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. En la gracia. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio. No haga sacrificio, hermano. Los sacrificios están abolidos. No haga sacrificio. Hermano, es que pequé mucho, hermano. Entonces vine a hacer un ayuno en unas tapitas de gaseosas. Eso no le sirve de nada. No, las tapitas de gaseosas, pero volteadas al revés. ¿Eso de qué le sirve? Eso es un sacrificio. No haga un sacrificio. Haga todo por acción de gracias. No dice la Biblia, tenemos entrada al lugar santo. Cuando usted cometa un pecado y el enemigo lo acuse, pecaste, es que cristiano, es que evangélico, es que. Yo le hago una pregunta y la dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si usted pecó, gracias, hermano. Abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Él es el abogado de nosotros. Mire el verso 11. Regáleme por favor hasta las 35 para poder terminar. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, ¿qué es nunca? Nunca es nunca. Nunca pueden quitar los pecados, nunca los pueden quitar. O sea, un sacrificio. Eso no es lo que vemos en la religión. Día tras día, cuerpo de Cristo. Día tras día, cuerpo de Cristo. ¿De qué sirve eso? Hijo, ¿cuáles son tus pecados? Mis pecados son, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y 5 Rosarios. Vete y no pequen más. ¿De qué sirve eso? Si volvemos a lo mismo. Pero dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que hace el evangelio. Eso es lo que hace Cristo. Verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y de sus transgresiones. Usted era muy malo. Tranquilo, era malo. Usted era muy mala. Era mala, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Está completo en Cristo. Se siente salvo, se siente seguro. Punto número 3. Cristo desechó la ira de Dios por medio de un sacrificio o medio de una propiciación. ¿Cómo así que la ira de Dios? Sí, es que había una división. No significa que diga que Dios está echando mala cara. No. Y no los quiero ver. No significa eso. Dios es santo de toda su plenitud y nosotros pecadores. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Cómo teníamos que entrar allá para poder? ¿Quién ha sentido la presencia de Dios? ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Usted ha sentido cuando Dios lo ha consentido? ¿Usted ha sentido cuando el Señor lo ha arrullado, que algunos se quedan durmiendo? Jesús. Las caricias del Señor. Bueno, tenemos entrada a ese lugar santísimo por esto. Mire lo que dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estábamos lejos. Nosotros alguna vez sentimos la presencia de Dios en el mundo. Yo no sé usted, pero yo no. ¿Dónde venimos a sentir la presencia? En Cristo. Entonces dije, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos sentimos la paz del Señor? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, hay una pared, una división intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Por eso, más que amigos, somos hijos de Dios. ¿Usted se siente contento con su papá? ¿Con el Padre Celestial? ¿Con el dueño del mundo? ¿Está contento? ¿Se siente seguro? Entonces no se vaya del Señor. No se vaya del Señor, hermano, que vienen problemas, que vienen dificultades. Antes y todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Usted es un hijo de Dios. Guarde ese evangelio en su corazón. Cuarto, Cristo nos reconcilió. Colosenses 1:15. Ay, mire cómo empieza, cómo me gusta este Colosenses 1:15. Él es ¿quién? ¿La qué? Si estamos viendo bien. Él es la imagen ¿de quién? Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el Dios que no podemos ver. ¿En dónde lo vemos? En Jesucristo. El primogénito ¿de qué? De toda creación, porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, las que hay en ¿dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice ahí mismo, verso 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Otra vez escribe Pablo. Y por medio de Él reconciliar. Les dije, Él nos reconcilió. ¿Y por medio de quién? De Jesucristo. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos ¿en qué? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha ¿qué? Reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo así que éramos enemigos? Usted era enemigo del Señor, yo era enemigo del Señor. A mí no me gustaba el evangelio. A mí no me gustaba el evangelio. Créame que no. Yo era enemigo del Señor. Yo hacía malas obras, y el que es amigo del mundo se considera enemigo. El que no es con Él es contra Él. Entonces éramos enemigos. Para que no me venga a decir usted, no, es que yo cumplo los 10 mandamientos, yo no le hago mal a nadie, no, yo soy muy bueno. Le van a sentir a uno hasta mal. No, somos enemigos. Porque es que el mero hecho de no reconocer al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, ahí nos volvemos enemigos del Señor. Y último punto, Cristo nos rescató. ¿Se siente rescatado? ¿Alguna vez usted se ha ahogado en una piscina o en el mar? ¿No le ha pasado? Eso es una cosa muy dura, me ha pasado como 3 veces. Y cuando uno lo rescatan, uno dice, uy, volví a la vida. O de pronto atrapado de algo, no sé, en algún lugar que usted siente peligro de muerte. Pero mire lo que nos rescató Cristo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató del pecado. Cristo nos rescató de Satanás. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos rescató de la ley, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos rescató del pecado en la vida misma, sabiendo, Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Usted por qué no sirve más al pecado? ¿Porque se lo prohíbe el pastor? Bueno, si es por eso, ahorita pide perdón. ¿Porque lo están vigilando? No. Usted no peca más. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Porque usted sabe que usted es perdonado. Y es más, les digo algo, a uno a veces se le olvida cosas que son, uno ya no le da gracia al pecado. Uno ni siente ya ganas de pecar, porque usted es un hijo de Dios. De Satanás hemos sido librados. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Está completo en Cristo? ¿Está completo en Cristo? ¿Le hace falta otro nombre? ¿Le hace falta otros 2 bautismos más para que complete el tercero? ¿Se siente salvo? ¿Cree que en su vida fue invocado el nombre bíblicamente mostrado? ¿Tiene usted el nombre de Jesús? ¿Usted cree que Él es digno de gloria? ¿Usted cree que Él es digno de alabanza? ¿Usted está agradecido con la salvación que tiene? Levántese en el nombre de Jesús. Vamos a decirle: Señor, tú eres digno. Con razón los 24 ancianos se postraban y le decían: Señor, digno eres de recibir el sello, de abrir el libro, porque tú fuiste inmolado. ¿Está contento con eso? Levante sus manos y diga: Señor, gracias por esta salvación. Gracias, Señor, porque me has hecho parte de este pueblo. Gracias, Señor, porque he conocido este nombre. Gracias, Señor, por la revelación. ¿Cuántos hay que no han conocido la revelación? ¿Cuántos hay que anhelarían estar en Dios, pero no están ahí porque no han creído ni le han aceptado?